consideración. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, señores, si me dais permiso, volvemos a nuestro asunto. Yo quiero que hagamos hoy 3 ejercicios, en realidad. El primero de ellos consiste en que sigamos explorando en el contraste que tenemos establecido entre la pieza racional, que en este caso nos ha servido para trabajar con el trabajo teórico, que es la crítica al eleatismo por parte de Aristóteles en los físicos, y entonces ahora volvamos a pensar cuál es la estructura diferencial de un discurso racional y un relato o una narratología, ya nosotros podemos decirlo como sinónimo, mitológica. Eso por un lado. Por otro lado, quiero que estudiemos esta pregunta que voy a hacer ahora, y que es la de ¿por qué tiene la filosofía nacimiento en Grecia y en el siglo VI antes de Cristo y no en otro lugar? En contra de la supuesta naturalización de los derechos y todo lo que eso esconde, y de los derechos racionales, y de la violenta utilización de toda esa cuestión, está el que probablemente no haya habido nunca filosofía más que en Grecia. Filosofía en sentido estricto, no la meditación reflexiva del pastor en su montaña y el soliloquio, no, sino filosofía en sentido estricto. Y si esto fuera así, entonces habría que preguntarse por qué. ¿Por qué en Grecia y por qué en el siglo VI? Y a esto responden pues los orientalistas, los positivistas, los antropologistas, y quiero que contestemos a esa pregunta. Y por último, y al hilo de esa consideración, veremos para terminar una cuestión esencial, que es esta que ya enuncio, y es cómo no hay pensamiento filosófico, no hay pensamiento crítico, pensamiento contradogmático, pensamiento contramitológico, sin asunción de la muerte. Sin asunción de la muerte. Lo cual, dicho ya en el enunciado que luego exploraremos, es decir, sin una recusación, sin una crítica fuerte. Eso explica que muchas gentes rechacen la filosofía cuando sí la conocen, de cualquier escatología, de cualquier salvación, de cualquier soteriología, de cualesquiera rituales de salvación, de promesa de vida eterna, individual, más allá de esta, ¿verdad? Una cosa distinta, ya veremos, es que se pueda creer en ello, si es que alguien considera que puede hacerlo, ¿verdad? Pero no podrá hacerlo desde el punto de vista filosófico. No podrá hacerlo desde la racionalidad filosófica. De esas 3 cuestiones vamos a tratar. La primera de ellas, la primera es seguir trabajando en nuestro contraste comparativo estructural y simbólico entre una pieza mitológica en la que ya hemos trabajado y ahora la pieza aristotélica, en la que en las 2 últimas sesiones nos hemos quedado cuando ya estábamos exhaustos, y aunque hemos comprendido, me parece a mí ya, por qué no se puede decir que lo uno sea lo akíneton, que lo gen sea lo akíneton, que algo pueda ser a la vez uno inmutable. Sin embargo, no hemos trabajado más que en esa comprensión interna, pero no en lo que a nosotros nos interesaba, digo suficientemente, y es contrastar qué tipo de racionalidad se pone en vehiculación ahí, se pone en acción, se pone en ejercicio, de la misma manera que sí lo hemos hecho con una pieza mitológica, como ha sido en este caso pues el cuento de la creación del Génesis, o lo que podría ser cualquier mito fundacional de un sistema de creencias, ya sea en Hesíodo. Fijaos, nosotros hemos trabajado ya el otro día en que este sería el enunciado. No es posible, es imposible, no es posible decir ni pensar que lo uno sea, es inmóvil, inmutable, ¿verdad? Hay que decir no, y por lo tanto habría que decir que lo inmutable, lo ingenerable, lo incorruptible, el ser, era plural. Ya habíamos hablado de eso. De esto ya hemos hablado y no podemos ahora volver a meternos en ese interior. Fijaos, porque esto no es lo que nos importa ahora. Lo haremos siempre que queráis, ¿verdad?
no hemos profundizado suficientemente ni en qué sea la enología, el logos del uno, la enología. En nuestros días, un sabio, cuyo texto os recomiendo para más adelante, que se llama Lambros Koloubaritsis, que ha escrito una maravilla, que es la Histoire de la Philosophie ancienne et médiévale, que no tenemos todavía traducida, la historia de la filosofía antigua y medieval. Dice que en realidad lo que nosotros llamamos filosofía griega deberíamos llamarlo enología, porque siempre, y eso me parece un punto de vista de una eficacia enorme para nosotros, porque siempre la ontología griega lo que está es tratando el límite, lo uno y lo múltiple. Lo uno y lo múltiple es una matemática cualitativa, una matemática viva, no una matemática solo de la extensión. Bien, no nos hemos introducido entonces en la enología, tampoco hemos estudiado el movimiento. Eso quiere decir que la comprensión del movimiento, que es algo que está entre el ser y no ser, es lo más difícil de todo. Y luego añade, porque siempre tiene mucho sentido del humor, es muy afirmativo, dice, difícil pero no imposible, ¿verdad? Entonces hace por eso los físicos para estudiar el movimiento y el libro Z de los metafísicos. No nos hemos metido entonces en la quinología, ni nos hemos metido en la enología. Lo que nosotros sí hemos llegado a atisbar, y esto basta, es que no se puede decir no se puede decir ahí y a la vez no se puede decir que uno sea inmutable. Porque hemos visto que el uno, os lo recuerdo muy brevemente, que el uno numérico o el uno cardinal, es decir, un uno todo, para ser todo y dejar fuera lo que no es, tendría que contener entonces ya todas las divisiones de las pluralidades posibles y por lo tanto sería divisible. Pero uno significa a diario, significa indivisible. Por lo tanto, entonces, un uno todo no sería verdaderamente un uno, sería indivisible. Sería, por ser un uno todo, máximamente divisible, entonces no sería inmutable y propiamente además no sería un uno. Lo habíamos sustituido por una pluralidad. Yo veo que este asunto internamente os fascina y yo creo que tiene que ver con la recusación de nuestro monoteísmo y nuestro monologismo. Pero no podemos meternos ahora en esto en toda la profundidad que necesitaría. Tened en cuenta que esta misma escuela, la última academia, la de Proclo, la de Iámblico, de la que os he hablado, cuando ya es cerrada en el siglo VI, en la cumbre de lo que se llama en ocasiones el barroco de la filosofía griega, lo que está discutiendo es esto. Vuelven a leer el Parménides de Platón, están otra vez discutiendo el asunto de lo uno y lo múltiple desde el punto de vista de la extensión, del tiempo, de la divisibilidad, del punto, de la... Nos basta a nosotros saber que uno entonces tomado cardinalmente o numéricamente no podría nunca ser el ser, ni ser inmutable. Que hace falta partir de una pluralidad numérica originaria y que la unidad, esto hemos trabajado mucho, la unidad sería entonces la indivisibilidad modal. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Es decir, la de lo simple, lo que es aquella diferencia que sea, de modo indivisible. De modo indivisible. Dicho ahora en positivo, tan plenamente, tan solamente, tan absolutamente, aplos, eso que dice cuando dice absoluto, que no puede ser dividida. Sin dejar de ser. Sin dejar de ser. Lo que, o no puede en absoluto. Ahora bien, lo que interesa de esa cuestión es qué tipo de experiencia del pensar, qué tipo de experiencia del lenguaje pone entre nosotros, ¿verdad? No tanto ahora que entendamos, insisto, lo que significa eso con precisión. Lo entenderemos en cuanto estemos en Parménides, ¿verdad? Que es lo que está discutiendo Aristóteles en Físicos. Lo que involucra, sin embargo, como experiencia del pensar es lo siguiente. Primero, que manda, ordena de una manera que no apela ni a nuestra libertad ni a nuestro juicio. Es decir, no podemos no pensarlo así. Pero más aún, la demostración de ello no es tampoco una demostración